Dice, vosotros, vuestro atavio no sea el externo, ni peinados ostentosos, ni adornos, ni oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, y hacéis, si hacéis el bien. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dándole honor a la mujer como a vaso frágil y como a correderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, luego de que estuvimos, o más bien el apóstol Pedro estuvo o ha estado en los versículos anteriores hablando de esa palabra importante que en el caso de las autoridades civiles había que obedecer. En el caso de los siervos había que obedecer a los amos. Y luego Pedro ha pasado a lo que también es la familia. En el caso del matrimonio, la esposa, dice acá el apóstol que debe de mantenerse bajo la sujeción, bajo lo que es su cabeza. Esto de lo que es la sujeción, ese es un principio que Dios lo dejó establecido en el mismo momento cuando creó al hombre y a su mujer, y luego los declaró una familia, los declaró un esposo, una esposa. Por tanto, el Señor en ese inicio de lo que era la raza humana, le estableció los roles a cada área. A la mujer le dijo, tú estarás sujeta a tu esposo. Y hablábamos en algunos estudios que estuvimos dando en el área de lo que son los matrimonios, la razón por la cual el Señor actuó o dispuso de esa manera el que distribuyera los roles fue a raíz, ustedes se recordarán, de el problema que llevó a cabo la mujer con respecto a la caída. Cuando el Señor vio que, aunque Él lo sabía todo, pero cuando ve que la mujer dada esa disposición de no tener una comunión o una sujeción a su marido, en este caso era Adán, pues sucedió lo que sucedió. Partiendo de eso es que le dijo el Señor, vino lo que son por un lado, los castigos, diríamos. Al hombre le dijo, con el sudor de tu frente te ganarás el pan.
Eso no quiere decir que el hombre estaba de haragán en el jardín. Era alguien que estaba en acción. Solo que la labor que desempeñaba Adán en ese lugar no era comparado o comparable a lo que ya es fuera de ese lugar. Ahí, cuando dice con tu sudor, lo que está diciendo es, ahora te va a costar. Y te va a costar tanto porque la tierra lo que te va a dar son espinas y cardos. Ese es el trasfondo. De hecho, te va a costar. No es como te tenía acá adentro. Y a la mujer le dio también y le expresó, y tú le dices, estarás sujeta a tu marido. En este caso el Señor está, diríamos, dando una asignación a cada uno para, bueno, para que la cosa no tuviera una incidencia mayor, sino que quedara, en este caso, la mujer en esa posición, dado lo que sucedió con Satanás y la mujer. Y al varón, decíamos, lo estableció como la cabeza. En este caso, debemos saber, y yo lo he expresado también, que esto no quería decir que el Señor estaba desmeritando a la mujer. Más bien la está protegiendo. Decíamos esto el martes pasado. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. La está protegiendo bajo la dirección o bajo la cabeza, que en este caso es el varón, Adán. Y hablábamos que al ponerla en sujeción, pues ella está más protegida. Ella estaría más, diríamos, más, voy a usar esta palabra, más bajo control, no tan así, tan solitaria como fue el caso cuando ella tuvo la conversación con la serpiente. Partiendo de esto, es la razón por la cual Pedro viene aplicando estos principios. En el caso, decíamos, dice, estén sujetos a las autoridades, obedezcan, más bien dice, pero viene siendo la misma palabra, sujetos, obediencia a las autoridades, y a los siervos obedientes a sus amos. Y decíamos que toma también lo que es la familia, retomando ese principio que Pedro viene trayendo para también aplicarlo a la esposa, para que no se mueva lo que es lo que ya Dios ha establecido. En esto vemos que siempre Dios, a través de los tiempos, los siglos, siempre viene, diríamos, como llevando a las personas a entrar siempre en esa posición que desde el principio se asignó, por el hecho que siempre uno viene siendo, hermanos, un poco como olvidadizo. El ser humano padece de eso, y una de las cosas que más luego olvidamos es el traer lo que es esa secuencia de principios donde Dios nos ha ubicado, y con facilidad nos vamos siempre
alejando de ellos. Y esa es la razón por la cual siempre Dios, en aras de que las cosas vayan funcionando dentro de lo que Él ha establecido, es eso por lo cual Pedro, vuelvo a decir, está tomando esto y viene en el caso de la esposa, ¿verdad? Para decirle, mire, el principio fue así, y el trasfondo no es desmeritar, sino es protección. Cuando en este sentido se entiende que es protección, la esposa, la mujer, en lugar de sentirse como desmeritada, decía, debería de sentirse protegida, debería de sentirse mejor, porque hay una cabeza, que en este caso es su esposo, y a él le han asignado lo que es el protegerla. Digo esto por el hecho de que el asunto de sujeción a estas alturas a la que hemos llegado es como hablar ridiculeces, es como decir, bueno, ¿y eso dónde se compra? ¿Y eso de dónde apareció? Me refiero a la sociedad de hoy día. Es una sociedad que se ha ido alejando tanto de lo que es lo que Dios ha establecido, y le vuelve extraño cuando se habla de estos aspectos como de someterse. Y esa es la razón, decíamos, por lo cual, bueno, las familias en términos generales están como están. Están las familias prácticamente desintegradas porque siempre el ser humano, a lo que sí es pronto para ir aplicando, es la desobediencia. Es el alejarse aquello que Dios ha recomendado. Y en este sentido, pues es la razón por la cual Pedro y también Pablo, cuando también se dirige en sus cartas, en este caso allá en Timoteo, siempre están tratando la manera de reorientar y sobre todo al pueblo del Señor, porque quien va a ir entendiendo lo que son estos principios no es el mundo. El mundo, pues, como ya dije, para ellos es ridículo, pero no debe de ser ridículo para la comunidad cristiana. No debe ser extraño ni difícil de someterse a las reglas que Dios establece a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Pues es para nosotros lo que es esta palabra. Somos nosotros como iglesia los que entendemos el lenguaje de Dios, y es a esa iglesia a la que se dirige Pedro, es a esa iglesia a la que se sigue dirigiendo el Espíritu Santo a estas alturas, y siempre es para que nos ordenemos, para que vayamos entrando los que se van saliendo, los que se van modernizando, los que se van yendo por las modas y por lo que el posmodernismo nos enseña, nos plantea. Ahí viene Dios en su misericordia llevando a cabo los ministerios para ir orientando, para ir llamando a su pueblo a lo que Él ha establecido desde el inicio. Eso es lo que dije está haciendo Pedro acá. Ahora vamos a ver que esto de las esposas, dice acá
el apóstol, al estar sumisa o bajo la sujeción de su esposo, dice acá Pedro, es importante esto que dice, que los que no son creyentes, es decir, el esposo, ya lo decíamos, no es creyente, por esas conductas, estas esposas se pueden ganar a sus esposos. Y aclaramos que esto no es que queda abierta la puerta para, bueno, para casarse con personas que no son creyentes. En este caso, los que se casaron o los que nos casamos con personas creyentes, pues es una bendición. Con mayor razón, tendríamos que ser más apegados a la palabra, pero como Dios en las Escrituras no deja nada suelto, y no deja nada suelto porque acá dice, está pensando en la esposa que, bueno, ya era casada, se convirtió al Señor en un culto, digamos, pero el esposo no lo hizo. Sí, el esposo lo menos que le interesaba era lo del evangelio. Entonces, cuando se da eso, que eso es bien común, por lo general siempre la mujer, sí, la mujer es más sensible a la palabra de Dios. Ustedes pueden ver en las iglesias, la mayoría de personas en las iglesias son mujeres, son menos los hombres, porque la mujer es más sensible, el hombre es más duro. Y ese fenómeno se da que, bueno, la mujer se convirtió en un culto, en una predicación, alguien le dio un tratado, alguien le evangelizó y se convirtió. Pero el león de la casa, para él es totalmente eso inaceptable. Eso no lo recibe, eso más bien ridiculiza a su esposa. Es a eso lo que dice Pedro, que dice, está sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Es decir, ahí está resuelto ese problema que se da, que comúnmente se sigue dando. Que la mujer, la esposa, dice, fíjate mi amor, le dice ya cuando llega allá a la casa, Dios me tocó y acepté al Señor. En algunos casos tienen la dicha algunas esposas que no las ataca el marido y que más bien a él lo mismo le da una cosa o la otra. Pero hay casos en ese sentido que lo mismo le da, dice, esté sujeta aun cuando ese no sea creyente, esté sujeta. Esa es la recomendación del Señor, porque allá en el principio, en el Génesis, esa fue las asignaciones. Mujer, vos vas a estar bajo la cobertura de Adán, bajo la cobertura de tu esposo. Entonces, cuando viene lo que es ese que, bueno, lo mismo le da, no es, ya lo estoy repasando, ya lo dije, no es que la esposa dice, bueno, yo voy a guardarme para Dios, yo voy a vivir para Dios porque ahora yo ya soy una nueva criatura y este hombre que es inconverso, ni que se me acerque, ni que vaya a pensar tener relaciones sexuales conmigo porque yo ya soy santo. Todos esos extremos se dan, todas esas actitudes se dan, y esa es una cosa tremenda. Es decir, porque la sexualidad pues no es del diablo, sino que es de Dios. Dios dejó la sexualidad y la dejó para los fines que nosotros ya sabemos. Uno es para la procreación de los hijos y
para el deleite de la vida en familia. Entonces ese asunto, entonces viene la esposa, porque esos extremos son bastante comunes, dice que no se me acerque. Y por otro lado tampoco le obedezco porque él no tiene mi fe, él no profesa mi fe. Y empieza, mire cómo protege Dios la familia. Y claro, ahí encuentra ocasión Satanás, porque eso es lo que dice Juan: vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero ahí viene la esposa, porque es importante aclarar que un creyente, hermanos, o una persona cuando entra al campo de la vida espiritual, es una persona que ha dado un salto tremendamente grande en todo el sentido de la palabra. En la idea de que esa persona, desde ese momento y de acuerdo se va congregando y de acuerdo va leyendo y de acuerdo se va insertando dentro de lo que es esto de la vida cristiana, esa persona llega a entender lo que es la vida, llega a entender el trasfondo de la vida. El que está sin Cristo, eso no entiende en nada. Eso dice: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero cuando entramos a esta cancha o a este redil del Señor, luego dice Pablo que tenemos la mente de Cristo. Luego dice Pablo que el Espíritu, que somos el templo y morada. Es decir, ya no somos tontos, ya no somos personas ajenas a que ¿qué será esto? Ya entendemos la vida. Y no solo la entendemos, sino que empezamos llamémosle, a disfrutar la vida. Porque ya la vida, antes la disfrutábamos en el vicio, en el desperdicio de la vida, pero ahora ya no hay alcohol, ya no hay droga, ya no hay todo eso, ya no hay trasnochaciones. Lo que hay es ya un recogimiento. La vida cambia y empezamos a entender las cosas. Y estoy diciendo esto porque entonces ya la esposa que ha tenido ya a Cristo en su corazón, ya ella entiende que ese león, o si no es tan agresivo, ese esposo, entonces ella ya entiende la palabra que le dice: te sujeta usted, esposa, para que usted se pueda ganar con su conducta a su esposo. Es ahí, por eso es que es bueno ser bien doctrinado, o la iglesia debe ser bien enseñada. Porque cuando, como decíamos, ¿verdad? Que hay lugares donde le dice: mire, si su marido no se convierte, usted no tiene que tener relaciones maritales con él. Así les llaman. Y dividen los hogares. Entonces el Señor está protegiendo a la familia. Y en este caso le está diciendo: no, usted te sujeta. Si tiene la bendición de que su esposo también aceptó a Cristo, pues dele gloria a Dios. Pero si no es así, entonces esté sujeta a él, para que con su conducta usted se lo vaya a ganar. Entonces, una esposa ya con la mente de Cristo, estoy específicamente dado al texto, acá estamos hablando del esposo, ya consciente de que esa persona sin Cristo está prácticamente, es el papá de sus hijos, es su esposo, se amaron, se dispusieron casarse, pero Cristo no va a venir a dividirlos. Cristo va a venir más bien a unirlos. Cristo va a venir más bien a que se boten las paredes y que juntos puedan profesar la misma fe. Entonces la creyente dice: bueno, por lo menos mi marido no me da problemas. No me da problemas. No tengo ese problema. Más bien me anima. Porque hay una persona que yo conocí
que dice que la esposa le decía, siempre él me contó ese testimonio, que le decía, hijo, no, él le decía, no vayas a faltar al culto, no te vayas a faltar al culto, ahí viene el bus, ahí vienen a recoger la gente, ya. Subite, ¿no? Y él nunca quiso ir a la iglesia, pero él me cuenta de que él mandaba a la esposa con los hijos, porque él se quedaba viendo pornografía en la casa, se encerraba en la casa y quedaba viendo pornografía. Él me contó después que se había convertido, y él se convirtió a través de los hogares de restauración. Él cuenta de que fueron no menos como 11 años, de que siempre llegaban todos los sábados a tocarle la puerta. Mire, don Julano, le invitamos ahí a la reunión donde está yendo su esposa, ahí despuesito. Y a él ya sabía, dice, cuando le tocaban el vidrio ahí de la ventana, del balcón, ya sabía el sábado que eran los hermanos. Pero míreme, a los 11 años llegué, me dijo, a Cristo. Y después hablando cosas, yo me sorprendí. Pero ese tipo de personas sana, no tiene problema, la mujer. Pero cuando viene el problema de lo que es lo contrario, que le dice, no, pues así, aquí se va a hacer lo que yo diga, y a quién le pediste permiso para estar aceptando a Cristo. Así que le empieza a hacer la vida imposible. Y allá es donde dice Pablo a los Corintios en el capítulo número 7, donde dice que si esa es la condición, dice, sepárese. O sea que el Señor todo lo deja resuelto en la palabra. Entonces alguien dice, mire, este hombre es abusivo, mire que este hombre no me deja ir a la iglesia, mire que este hombre me humilla, mire que este hombre acá. Ella, bueno, en aras de ganárselo, porque es un alma, pues que si se le para el corazón a ese hombre o lo mata un carro afuera, ese hombre va para el infierno y es el papá de sus hijos. Ella va a lograr, ella va a luchar, no sé hasta cuándo, unos luchan más y otros luchan menos, pero el punto es que de acuerdo al amor por aquella alma, alguna mujer va a aguantar un tiempo, pero la Biblia le autoriza, sepárese. Si no se puede, sepárese. Pero tampoco le dice, cásese. Luego, no, le dice, quédese sin casarse. ¿Por qué? Porque hasta que, bueno, eso concluya, esa unión a través de que se van a morir o se muere el uno, el otro queda libre. Así como Pablo lo expresa allá a los romanos, en la alegoría de la esposa, haciéndolo la referencia de la ley con la gracia. Y se aplica, por supuesto, a la vida cristiana. Entonces, en ese sentido, sepárese, porque como decíamos el martes pasado, dentro de la Biblia, pues no hay opciones para el divorcio. Con algún detalle que también el Señor lo dejó en la palabra, pero son detalles muy, muy remotos. Pero lo que siempre Dios ha tratado es de preservar la familia, de preservar el matrimonio. Alguien me va a decir, bueno, ¿cuál es ese remoto? Lo que dice Mateo 19, que excepto por infidelidad, esa es la única salida que hay. Pero viene la palabra y dice que si, ¿cuántas veces puedo perdonar? 7, no, 70 veces 7. Entonces la mujer, en aras de que ese no se le vaya a perder, aun cuando le falló en infidelidad, ella va a tener un tiempo como luchar. Pero si ya no se puede, pues tiene la opción de dar concluido lo que es esa parte. Ahora vamos a ver, aclarado esto, porque siempre hay que irlo aclarando, hermanos, porque nosotros siempre somos un poco, ¿verdad? Un poco lentos para ir
Vamos a ver, fíjese cuáles son. Yo voy a terminar luego, no se preocupe, solo voy a leer a continuación. La mujer no solo va a lidiar en este asunto, si el caso fuera que el esposo es inconverso, pero viene a continuación lo siguiente. Dice: vuestro atavio o vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos. Fíjese, mire cómo Dios preserva, hermano, la familia. Mire qué consejos tan tremendos son estos. Estos consejos, a la verdad que solo los puede dar alguien que ama a su pueblo, alguien que ama a su iglesia. Por ejemplo, dice en este versículo número 3, dice que el adorno de ustedes no sea el de cosas externas, como peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Que la mujer, que la esposa, no perdamos el hilo, que la esposa, ella tiene una visión de ganarse al esposo, si este fuera el caso, de ganarse al esposo inconverso. Y si no es ese el caso, o sea, ella tiene una manera de desenvolverse en la vida cotidiana. Y en este caso, lo que está diciendo acá, que también para que ese esposo pueda ser, diríamos, interesado en los asuntos de la fe de ella, y en el particular general, que el adorno de una creyente, el adorno de ustedes no sea cosas externas, como peinados exagerados o con joyas o oro o vestidos lujosos. Esto, ¿a qué se refiere Pedro? La cultura de estos lugares, y ahora, ¿quién puede decir lo contrario? O sea que siempre lo que es la vanagloria, hermanos, las personas en la cultura romana, las mujeres, en este caso, dado que la mujer tiene siempre dentro de su ser una vanidad, es vanidosa, la mujer padece de estos males. Pero lo lindo es que el consejo es que está diciendo vuestro atavío o vuestro adornos, porque las mujeres en estas culturas, ¿para qué tanto? Eran unas gentes exageradas, exhibían sus cosas, exhibían sus cabelleras, sus cabellos. Dice que se hacían unos grandes volcanes, se hacían unas grandes cosas extravagantes. Y todo esto, dice, adornos ostentosos. No sé si ustedes vieron una tumba que allá en el Medio Oriente sacaron a una reina con todas las joyas. En los huesos está trabado el montón de arcillos que se las echaron cuando se murió. O sea que la vanidad es tremenda, la vanidad del ser humano, y en este caso la mujer, pues de tiempo y ahora pues no se diga. Cuanto más chunches se quieren trabar, bueno, usted ve que ahí andan poniéndose esos bustos, ¿no? ¿Cómo se llaman esos volados que quieren nalgas respingadas, que quieren pecho, no sé qué? O sea, la enfermedad ahora es peor, hermanos. Entonces, ¿pero qué es eso? O sea, quieren exhibirse. Ellos quieren, ojalá no hayan de estas cristianas acá, ¿verdad? De que ahí andan viendo cómo se ponen almohadas, de cómo se ponen volados, y cómo para aparentar.
y como he dicho en algunas ocasiones, que a la verdad siempre es llevar la contraria de Dios. Porque como decíamos, ¿qué se le puede sumar o añadir a una rosa? Si se le añade algo a una rosa, se arruina, se afea. Entonces, la mujer la ha dejado linda Dios así como es. Su estilo de caminar, usted ve que son puras, ¿verdad? No es como uno, pues la mujer es graciosa. Todo, ella es graciosa la mujer. Pero en este caso, y ahora también, o sea, la extravagancia. Entonces Pedro viene y dice acá, ahora me va a decir usted, bueno, y entonces las hermanas que no se bañen. No, es que la Biblia no se puede extremizar, hermano. Aquí está diciendo, fíjese que el trabajo, porque aquí hay un punto a conquistar, que es el marido inconverso, y que es la misma sociedad, porque la sociedad, el mundo que no conoce a Dios, hermanos, tiene que ver algo diferente. El mundo que no conoce a Dios se va a ganar, se va a ganar con conductas y no tanto por palabras. Y eso es de lo que carece el mundo. Y en este sentido, Pedro le recomienda a estas esposas que no le está diciendo no se bañen, no se arreglen, no se cuiden. Pero ya vamos a ver, el punto que Pedro está tocando acá es que la belleza no depende de la apariencia, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante del Señor. Quiere decir que no solo hay sujeción, debe de haber sujeción en la esposa, sino que debe de embellecerse más de adentro que de afuera. Esa es la idea. Ustedes no se lo van a ganar con esa extravagancia, con esas caras alteradas de asuntos externos, con esos peinados. Ustedes, sobre todo, les está diciendo Pedro, y este es Dios, pues, la lucha de ustedes debe de ser la belleza interna. Y eso es lo que, hermano, la belleza interna es la que debe de prevalecer, sobre todo, tanto en los hombres como en las mujeres. La belleza externa, porque eso es lo que está diciendo. Porque, fíjese bien, vuestro atavío no sea el externo, el de afuera, pues, o sea, eso de afuera, de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de piedras o de lujos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante del Señor. Una mujer cristiana no va a complacer al Señor, ¿verdad? Cambiándose el pelo de colores todos los días, haciéndose, porque hay viejas que no salen de los salones de belleza, hermano. Es decir, que así como comen todos los días, está dentro de su agenda del día el salón. No salen si no las remozan ahí y salen, hermanos, pero Pedro está diciendo no, que no sea eso para las creyentes, porque eso a Dios no le agradan todas esas cosas. Dios no dice qué bonita esta mi hija, así como anda, ni la conozco, dice, parece de las que se pintan o de las que se disfrazan en el día del Hollywood. No la conozco. No, él ve lo interno. Él ve ese corazón apacible, afable. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Eso es lo que agrada a Dios. Eso es lo que agrada a Dios. Dicho de otra manera, esposas,
Si quieren ganárselo o si quieren ser, para lo cual yo les he dado mi gracia, su belleza sea interna. Y eso es lo más lindo de una persona, hermano, que sea bella de adentro, que su corazón no esté lleno de amargura, que su corazón no esté lleno de vanidades, que su corazón no esté lleno de cosas externas de la vida, que su corazón esté lleno de palabras afables, que su corazón esté lleno, hermanos, de la belleza de Dios. Eso fue lo que allí vemos nosotros, por ejemplo, la figura de Esther. Todas aquellas modelos para conquistar el corazón de Asuero, todas las mandaron a preparar por meses. Y qué volado no le pusieron, qué hermanos, qué zarcillo no le pusieron, qué cosa no le pusieron. Y decía Asuero, no. Y decía Asuero, no. Decía Asuero, no. Y hay unas cipotas que dejarían loco a la gente, a los muchachos mujereros de este tiempo. No. Pero luego la Esther le preguntó a Memucambo, al uno de los que la atendieron a ella, qué le gustaba al rey. Al rey le gusta lo sencillo. Así es que ella, no sé si vino con zapatillos normales, con su ropita bien perfumadita, bien bonita, hermanos, como Dios la hizo. Esa es, dijo el rey, vamos a regalarle ofrenda de palmas. No son las cosas externas, es lo interno lo que ve Dios. No crea que usted porque se haga grande los bustos, eso, qué linda mi hija, dice Dios. Que le dé volumen también al otro, que ande media pelada. No, es que el problema es que la iglesia, nosotros como creyentes, y no estoy diciendo que ande barriendo también el piso, es que todo tiene su lugar. Es que todo lo exagerado y los extremos, como alguien dice que el problema son los sismos, el problema es los extremos. Dirá el Señor cuando ve a una hermanita que en lo que se agacha se le ve la tanguita, que es cristiana? ¿Qué cree usted que dirá Dios? Qué hija tan linda, cómo me ama. No, Dios se va a alegrar cuando esa esposa, cuando esa mujer esté adornada de adentro, que sea, hermanos, una mujer de principios y de valores para su Dios. A eso se refiere Pedro. Dejen la vanidad, esposas, dejen la vanidad para ganarse a sus esposos. Primero tienen que ser sujetas y luego tienen que tener una conducta de acuerdo a lo que manda la palabra, de acuerdo a lo que a Dios sí le agrada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estos versículos siempre, estas porciones siempre son siempre incómodas. Pero ¿qué tenemos que hacer si son incómodas? ¿Qué es lo que tiene que ser una mujer vanidosa que es cristiana? Y lo que prevalece en ella es la vanidad, la vanidad, la vanidad. Cuanto más vanidad, cuanto más cosas de arriba, todo eso es externo. Y yo no estoy diciendo que no sea creyente, pero el creyente, dado que ya tiene la mente de Cristo y que ya sabe cuál es el gusto de su amado, entonces ella se va a vestir de lo afable, de lo interno. Hay mujeres hay esposas que usan esas técnicas para conquistarse estaría bien para conquistar a sus maridos, pero el problema es que siempre la vanidad no es tanto para coquetearle al marido, sino para coquetearle al otro. Mujeres casadas, ¿verdad? Coqueteando.
y nada más, no estamos diciendo de casada, cristiana. Andan coqueteando. ¿Qué dirá Dios de eso? Ahora, hermano, dice, no. Bueno, dice a continuación, afable, que es de gran estima delante de... Eso es lo que le agrada a Dios. Asuero da la figura de Dios, da el tipo de Dios, y Esther da el tipo de la iglesia o de la creyente. Entonces, a Asuero no le gustó todo aquel montón de mujeres, pero sí le gustó la Esther, que vino con la sencillez de ella. Así como era Esther, así vino, así como era de linda y de bella, así vino. Impresionó al rey Asuero, porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y habla de Sara. ¿Han leído ustedes que a Sara ya mero se la quitaba a Abraham? ¿Han oído por ahí que por nada pierde la mujer? ¿Y por qué? Sería por el peinado que andaba así de 3 volcanes para arriba. ¿Por qué sería que casi que se la quitan? Desde que la vieron, Abraham tenía problemas porque donde quiera que él llegaba, no lo miraban a él, le miraban a la mujer. Y luego los príncipes, y queriéndole caer, pero antes de que un príncipe le cayera, tenía que dar tenía que dar el paso el rey. Y decía el rey, no, yo me la quedo. No. Bueno, ¿qué serían los turbantes? Serían los zarcillos, serían los músculos de aquí abajo que enseñaba la Sara. Aquí está diciendo que estas mujeres se ataviaban internamente. O sea que lo que quiero decir es que esos reyes o esas personas que veían a Sara, era lo natural de la Sara. Era tan bella la Sara que los reyes se les hacía agua a la boca por ella. Los reyes, pero no era por los turbantes. Es que la mujer es bella. Son bonitas, aunque sean feitas, pero son bonitas. Sí, son bonitas. Porque lo feíto lo adorna la gracia que Dios les da, ¿verdad? A veces el habladito, a veces el habladón, a veces el caminado, a veces esa afabilidad que tiene, eso la hace bella. Y un marido cuando ve a una mujer, es que el marido, por ejemplo, el marido, el hombre anda en la jugada. Cuando ve que la mujer anda toda rara, hermano, no deja de tener miedo, porque se la pueden quitar, ¿verdad? Siempre está. Pero cuando el marido ve a esa mujer vestida internamente, que tiene principios, que respeta, que está bajo sujeción, que como dice aquí, vean las mujeres del pasado, de qué manera ellas se ataviaban, se ataviaban internamente, y de qué manera trataban a su esposo. Mi señor, dice que le decía a Sara. Imagínense. Esa era la forma. Y ahora, como le dicen, viejo desgraciado, dice. Pero ¿por qué es eso? ¿Ah? Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras, le dice a la iglesia, habéis venido a ser hijas. Entonces, si las cristianas vienen a ser siendo hijas de Sara, debían de comportarse como Sara. Debían de ataviarse como Sara se ataviaba internamente. Finalizo diciendo lo siguiente: cuando la esposa sigue el manual de Dios, uno, mostrará que es creyente. Mostrará que es creyente.
Dos, se ganará a los inconversos. Se ganará, en este caso la mamá se puede ganar a los hijos. Al ver esa mujer integrada en los asuntos de Dios, honesta, cambiada, se ganará al esposo. Esa mujer que se apega a lo que es el manual de Dios. Y por último, tendrá una familia preciosa, porque la desintegración de todas las familias no es por la universidad, no es por el colegio, no es por lo externo. La desintegración de la familia, eso se desintegra en la casa. En la casa es donde se arruina todo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los hijos ven que la mamá es la que ella no tiene escrúpulos para humillar a su cabeza, porque eso se da a veces, le gritan, lo amenazan, lo ponen en disciplina y le dicen: estos días te voy a dejar sufrir, y así lo tienen. Y todo eso es nocivo para la familia. Todo esto, pero cuando los hijos ven a su madre, pues sí, perfección no hay, pero que ven que anda por el camino de la obediencia, del manual de Dios, eso va a ir, hermanos, incidiendo en la vida del otro. El esposo va a decir: realmente, qué mujer, esta esposa. No, yo te voy a acompañar, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a aceptar a Cristo, yo quiero también tener de cristiano. Es en la casa donde se arruinan las cosas o se consolidan las cosas. En la casa. Es que no le echemos culpa a la universidad, no le echemos culpa a los colegios, no le echemos culpa a los gobiernos. Los culpables, el problema está en las casas. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a los muchachos que han sido formados dentro de hogares de acuerdo al modelo de Dios, esas personas, esos jóvenes, esos niños y luego jóvenes que van a estar allá en el mundo, porque se tienen que enfrentar al mundo, ellos, hay el principio de la palabra que lo que se sembró, eso se va a cosechar. Aun cuando sea una universidad atea, aun cuando sean colegios perversos, por ejemplo en Estados Unidos es terrible. Los niñitos, los muchachos los llevan, yo lo he visto con mis propios ojos, llegando los niños de 15 años, las niñas, los niños, no quisieron ir a la escuela porque vienen drogados. Pero yo he visto el trasfondo de esos matrimonios. Ellos se acaban los hijos. Pero si la familia va integrada de acuerdo al modelaje de Dios, esos van a ir a donde vayan. Y ahí se van a mantener, porque lo que se siembra, se cosecha. Póngase de pie. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo.